con nosotros y recibe de esta preciosa unción. Hoy quiero hablar sobre romper maldiciones, sobre romper ataduras, porque muchas veces nosotros no creemos y traemos ataduras, traemos maldiciones y tenemos que estar identificando qué nos hace volver atrás, qué nos hace volver al mundo, qué nos hace comportarnos mal. Y tenemos que saber que nosotros en Cristo Jesús somos libres para romper toda atadura que nos quiera agarrar, todo lazo del diablo que nos quiera volver a venir, pues si ya somos cristianos. Y la Biblia dice en el versículo 6 y 7: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y la Biblia dice aquí que una cosa es iniquidad y otra cosa es pecado. Y podemos mirar que pecado es lo que usted comete, pecado es lo que usted hace, pero iniquidad es las consecuencias que usted sufre por algo que usted no cometió. O sea, que si mi abuelo, que si mi papá pecó, esa iniquidad me puede visitar a mí sin yo haber cometido pecado, porque dice la Biblia que la iniquidad visita hasta la tercera y cuarta generación. Y hoy yo quiero decirle a usted que tenemos que cortar con esas ataduras ancestrales. Hermanos, vemos gente que llega a la iglesia, gente que quiere buscar de Dios, gente que quiera cambiar, pero algo no las deja. El vicio no las deja, el alcohol no las deja, el mundo, el pecado no las deja, porque de pronto sus papás o sus abuelos nunca buscaron de Dios y el mundo impidió que buscaran de Dios. Pero la Biblia dice que podemos llegar a Él y romper esa iniquidad. Y nosotros tenemos que estar revisando constantemente nuestra vida a pesar de ser cristianos. Porque aunque usted no lo crea, usted lleva los genes de su papá. O sea, cuando usted vino a Cristo, cuando usted vino al Señor, ¿usted cambió de apellido? ¿Siguió con el mismo apellido de quién? De papá. Aunque usted no lo crea, usted cuando vino a Cristo dejó de tener los ojos o la nariz o la boca que le hizo parecido a su papá o a su mamá. ¿Por qué la siguió teniendo? Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, somos libres y adquirimos una nueva identidad, la identidad de nuestro papá Dios, y es como si tuviéramos los genes de Dios. Pero mucha gente se va descuidando y mucha gente no se va dando cuenta que de un momento a otro va retrocediendo y va girando y se va resbalando, y después vuelve a tener las mismas actuaciones que de pronto antes tenía, y se descuida y no se da cuenta. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando las maldiciones se rompen, se han roto. Pero usted también tiene que discernir. Usted también tiene que mirar cuando el mundo le está volviendo a llamar, cuando esa iniquidad le está queriendo volver a agarrar, cuando como que usted empieza a cambiar su carácter y se empieza a comportar como lo era antes. Y usted empieza a moverse, a caminar de la manera en que de pronto otra vez esos genes de los antepasados quieren volver a tomar control. Y usted, no le estoy diciendo que otra vez entonces uno se vuelve a endemoniar, como se dice, pero le estamos diciendo que usted mismo se puede autoexaminar, porque la Biblia dice que muchos van resbalando, que muchos van cayendo,
Y después, ¿pero qué fue lo que sucedió y lo que pasó? Pues que usted dejó de tener los genes de su papá Dios y volvió a tener los genes del pasado. Eso se llama las ataduras ancestrales. Y usted tiene que romperlas. Usted de pronto dirá: conmigo no está pasando nada de eso, no está aconteciendo nada de eso. Pero está viniendo mucha gente nueva. Y a la gente nueva también hay que explicarle eso. Usted tiene que algún día pasar y tomar y pedir perdón por su papá, pedir perdón por sus abuelos, por sus cascarabuelos, por todos aquellos que en alguna vez no se comportaron como Dios dijo que tenían que comportarse e hicieron lo malo y pecaron, y esa maldad, esa iniquidad visitó su vida y puede visitar la de sus hijos. Porque cuando usted va al médico, el médico le dice a usted, antes de interrogarlo, de qué sufren sus papás? ¿Usted ha ido al médico? Le dice: ¿su papá de qué sufrió? Su papá sufrió de cáncer, su papá, su abuelo, alguien en la familia sufre. Porque los médicos, la ciencia ha comprobado que la maldad, que la enfermedad es una maldición que se transmite de generación en generación. Si usted mira, casi siempre los que les da cáncer, alguien de la familia, o su papá o su abuelo o alguien murió de cáncer. El que murió del corazón, alguno también, o su papá o su abuelo murió del corazón. Y así sucesivamente vienen las maldades ancestrales. Y nosotros, cuando llegamos a Cristo, tenemos todo el poder para romper esas maldades, para romper esas cadenas. Pero hermanos, la iniquidad existe. No podemos decir que no, la iniquidad existe. Y usted tiene que saber que esa iniquidad usted tiene que detectarla. Y cuando usted la detecta, ya ha ganado mucho, porque cuando usted ya detecta cuál es el problema, cuál es la dificultad que usted tiene, con qué lucha usted, entonces usted ya sabe con qué luchar. Pero cuando usted lucha contra alguien, contra algo que no sabe, ¿cómo hace para vencerlo? Haga de cuenta que usted está peleando contra el hombre invisible. ¿Cómo se siente usted? Impotente, porque usted no sabe a dónde está. Pero en el mismo momento que ese hombre invisible, usted llega y de pronto bota un galonado de pintura y le cayó y ya lo pudo detectar y no es invisible. Usted dice: la cosa ya se arregló, porque ahora sí yo ya sé contra qué luchar y contra qué pelear. Entonces hay gente que dice: yo quiero cambiar, quiero ser diferente, pero ¿por qué me queda tan difícil? Porque usted tiene que coger y pararse y romper toda atadura de su papá, romper toda atadura de su abuelo, de su cascarabuelo, y hay que librar la familia. Entonces, hay gente que es fumadora, digamos, de cigarrillo y no puede dejar el vicio del cigarrillo, y muchas veces tiene que decir: Señor, líbrame del vicio del cigarrillo. Y si ese vicio lo adquirí por mi papá o por mi abuelo, hoy yo me paro en la brecha y rompo esa maldición generacional, porque mis hijos ya no fumarán. Casi siempre esos vicios del alcohol, del cigarrillo, de todas estas cosas fueron vicios ancestrales, maldiciones que vinieron de iniquidad, que cayeron sobre los padres, sobre los hijos, sobre los abuelos. Y nosotros tenemos que romper eso. Y si usted me está diciendo a mí: bueno, yo ya no tengo problema, también le estoy diciendo: usted tiene una gran responsabilidad. ¿Qué futuro le está dando usted a sus hijos? Cuando usted es una persona que no es responsable con sus hijos, cuando usted es una persona que no sabe lo que es valorar un hogar, cuando usted es una persona que rechaza a sus hijos, que no les da amor a sus hijos, usted está inculcando toda una generación de ahí para abajo.